buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Esta semana estamos continuando con la serie pues dedicada a esta idea de institucionalizar a las pequeñas y medianas empresas, a la necesidad de institucionalizarlas, de estructurarlas, de organizarlas. La semana pasada iniciamos con el tema de gobierno corporativo porque consideramos que la casa se barre de arriba hacia abajo. Y pues esto implica que desde la cabeza, ya sea desde el presidente del Consejo de Administración, la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración en su conjunto o el administrador único, todos tienen que organizarse, desde organizar pues cómo toman las decisiones, cómo votan, cómo se convocan las asambleas, etcétera. ¿Qué hacer cuando se trata de una empresa familiar? Para no acabar ni con la familia ni con la empresa, pues todo esto implica una organización desde delimitar cuál es la visión que tiene la empresa hacia el futuro, establecer pues su código de ética o por lo menos los valores éticos que va a respetar la organización o que la rigen desde el punto de vista ético. Y pues ahora vamos a hablar de lo que se conoce como compliance o gestión del cumplimiento normativo, que no es más que el cuidar que la organización, cuidar constantemente, planificar y cuidar constantemente que estos planes se cumplan, en el sentido de que la organización cumpla con todos los ordenamientos legales a que está obligada. Obviamente nos vamos a dirigir más al tema fiscal, pero la idea es que esta organización, cualquier entidad, cualquier empresa, por chica, mediana o grande que sea, tiene que cuidar el cumplimiento de todas las normas a que está obligado. Y esto pues es ya una necesidad, máxime que las normas pues cada día se van haciendo más complejas, sobre todo en materia fiscal, y pues los riesgos a los que está sujeto la organización, tanto en materia fiscal como en materia económica, pues son más, cada día son más una realidad. Y permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa. Él es el especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Bienvenido, Miguel Ángel. Maestra, pues muchas gracias, como siempre, agradecido por la invitación. Para hablar de este tema que resulta trascendente, sobre todo por toda la implicación que puede llevar el incumplimiento de cualquier norma en tema legal en nuestro país. Y pues te agradecemos nuevamente, Miguel. Pues vamos a iniciar, si quieres. La semana pasada hablábamos de la necesidad del gobierno, de establecer un gobierno corporativo con las mejores prácticas las mejores prácticas y procedimientos para prever riesgos, anticiparse a ellos, ver cómo vamos a responder. Hablábamos pues, de los riesgos en materia legal, de los riesgos en materia económica, por ejemplo, ahorita la renegociación del TEMEC, pues cómo se va a adaptar la organización a todo esto. Esto solo lo puedes prever pues si planificas y si estás orientado a ese tema, ¿no? Entonces, primero, ¿qué entenderíamos por compliance? Que el término no me gusta, pero bueno, ¿qué entenderíamos por compliance o gestión de cumplimiento normativo en este caso? Claro. Bueno, es una serie de procesos, políticas y demás acciones que hacen las empresas principalmente para que tengan un control adecuado de todo el cumplimiento normativo en materia fiscal, legal, corporativa, civil, incluso porque pues una persona moral, al igual que con una persona física, está sujeta a diversa normatividad. Sin embargo, ha sido un concepto que se ha, digámoslo, modernizado y lo hemos tropicalizado en cada país. Pero yo creo que siempre ha existido esto. Quizá en el pasado lo hemos conocido como control interno, que han sido esas buenas prácticas. Aunque a lo mejor la única diferencia es, porque digo, el control interno fue y será, ¿no? Es lo que debe existir dentro de las organizaciones para proteger todos los activos, todos los valores de la entidad. Quizá aquí es un poco un control interno que ya estaba, pero más dirigido a lo mejor al tema legal, ¿no? Al cumplimiento legal. Correcto, más enfocado. El control interno lo hemos como más direccionado más al tema contable, administrativo, y que de alguna manera tiene las mismas bases, ¿no? Que se trata de procesos, procedimientos y demás acciones que van a buscar el control y el cumplimiento, la protección. Este término pues nace en otros países, en Estados Unidos, en Italia en los años 70, pero en los últimos años ha guardado mucho más fuerza, toda vez que la globalización provoca que no solamente en lo interno las empresas estén debidamente controladas y que den cumplimiento a obligaciones.
Esto nos vincula con operaciones que hacemos entre países, entre naciones, y por supuesto que es una serie de acciones que son fundamentales, no solamente para no tener conflicto con terceros, sino para que no traspasemos, por ejemplo, responsabilidad a personas tan importantes como son los socios, los accionistas o los representantes legales de las personas morales, en donde pues toda esta serie de acciones pues van a buscar también proteger el patrimonio de los socios, el patrimonio de los representantes que pudieran llegar a tener alguna responsabilidad en materia fiscal, en materia penal o en alguna otra normatividad. Entonces, el tener estas políticas bien definidas ayuda a que la persona que esté pues tenga esa serie de acciones, ese catálogo de cumplimiento que debemos de tener para poder dar pues cabida a todas las leyes que pues nos rigen en todos los proteger a la ámbitos. organización. No, de hecho, bueno, esto nace ya como compliance, como tal, a través de una norma ISO. Y bueno, sí, tenemos que el control interno es básico en este tema, pero incluso habla de determinar, bueno, como objetivo se establece la integridad, Sí. o sea, que la organización se comporte acorde a las leyes y también a su ética, ¿no? Así A es. su ética organizacional, promover la cultura de la organización, la reputación, proteger la reputación de la empresa, establecer valores y respetar la ética, ¿no? Así es. Todo es siempre dirigido por la ética. Esos son, digamos, los objetivos. Y se habla de hacer un plan, de actuar conforme al plan. Obviamente este plan se tiene que hacer, pues obviamente en apego a las leyes, tiene que estar, tiene que, digamos, articular a todos los niveles de la organización, considerarlos y familiarizarlos y comprometerlos para que funcionen acorde a ese plan. Claro. Tienen que aplicar entonces todo de acuerdo a ese plan, verificar que siempre se está operando de acuerdo al plan, claro. Y en su caso, si hay alguna cosa que hay que modificar, pues actuar y modificarla y adaptarla y otra vez. Es un círculo, ¿no? En este caso un círculo virtuoso el que se buscaría dentro de la organización. Y es lo que plantea básicamente, digamos, de manera muy, muy general, la norma ISO, que se ha ido modificando. Esta norma ISO empieza en 2014, pero se ha ido modificando, digamos, eso a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hacer esto o aplicar esto en una pequeña y mediana empresa? Y la pregunta es si se puede, digamos, adaptar a una pequeña o mediana empresa toda esta, pues la aplicación de esta ISO, que es internacional, pero también hay una norma oficial mexicana que va en congruencia, es consistente con lo que dice la norma ISO a nivel internacional. Claro, ¿no? Todo es posible. Yo creo que aquí el tema es que generalmente las grandes empresas son quienes tienen pues, más capacidad económica, administrativa para poder implementar esto de manera más profesional. Pero por supuesto que cualquier pequeña, mediana o grande empresa puede establecer estos programas de cumplimiento y adaptarlos a lo que ellos necesitan. Al final del día, todo lo que es el cumplimiento normativo está en una norma. Las normas son las reglas de conducta que nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer y las consecuencias de todo ello. El implementar estos programas de cumplimiento, por supuesto que van a generar pues, beneficios y van a evitar conflictos a futuro. ¿Qué tipo de beneficios? Pues bueno, si yo tengo, por ejemplo, en materia fiscal un cumplimiento correcto en la revisión de mis comprobantes, por poner algún ejemplo muy sencillo, pues me voy a dar cuenta anticipadamente y voy a tener la posibilidad de corregir si tengo comprobantes que están mal elaborados, que no cumplen requisitos, y esto, además de dar un cabal cumplimiento a la norma, pues va a provocar que no pague cantidades que no deba de pagar porque no cumplo con lo que establece la disposición fiscal. ¿En la emisión o en la recepción? O en la recepción, que son controles realmente sencillos, en donde antes de
pasar al siguiente cumplimiento, que sería, por ejemplo, el pago de la factura, pues yo reviso y ya cuando hago el pago, sé que el soporte del documento, el soporte del pago, que es la factura o el documento que lo ampara, está correctamente elaborado. Cuando no hay un cumplimiento adecuado, pues bueno, pago documentos, pago facturas y resulta que no tienen requisitos o no tienen las reglas que establece la propia norma. Entonces, el tener estos procesos de cumplimiento, y esto es por poner un ejemplo nada más. Aunque, por ejemplo, ahí digo, además en este contexto, pues implicaría también todo el proceso de cómo se lleva a cabo la operación dentro de la empresa, cómo vendo, o sea, quién me hace el pedido, quién toma el pedido, Así es. Si se hace si se hace una compra a partir del pedido del cliente, se hace una orden de producción, o sea, todo ese caminito que vas recorriendo. Desde que el cliente te llama para pedirte el producto o el servicio, o una orden de servicio, una orden de producción, etcétera, todo eso pues tiene que quedar dentro de la operación bien documentado. Claro. Y bueno, si hago el pedido yo al proveedor para surtir el pedido de mi cliente, pues cómo hago el pedido, si lo hago por correo electrónico institucional, que debería ser, cómo me contestó, etcétera, la factura, que entre al almacén, que se revise. Todo esto queda documentado en el proceso de la empresa, en el proceso operativo de la empresa, y eso nos ayuda y nos protege ante posibles problemas de que la autoridad presuma que la operación no se realizó, ¿no? Que es inexistente, simulada. Además, eso nos va a dar materialidad al momento de poder probar. Entonces, todo esto que vamos haciendo empezando desde cero, desde que el cliente me contrata y todo el camino que sigo para la compra, el pago, el proceso de transformación de la mercancía o la prestación de servicio, todo esto tiene que quedar documentado dentro de la organización para poder probar que la operación realmente existió. Porque ahora estamos siempre bajo sospecha de que la operación no existe. Evitar presunciones. De hecho, por ejemplo, todas estas acciones, en materia fiscal, la prueba testimonial y confesional no sirven como una prueba en juicio para poder acreditar ni los contratos. Entonces, el tener toda esta organización ayuda a eso. Por ejemplo, ayer platicaba con un cliente, me decía, es que yo no elaboro contratos por lo que vendo, porque vendo cosas muy pequeñas. O vienen y compran y les vendo, les doy la factura y se van. No hay tiempo ni la forma, el negocio nos permite que elaboremos un contrato de compra-venta de, no sé, tantos metros de arena. Pero hay mecanismos muy sencillos que nos ayudan a acreditar que el contrato existió, porque el contrato siendo verbal existe, pero hay documentos muy sencillos como el levantamiento de una orden de compra, en donde con eso yo acredito que hay contrato y esa orden de compra prácticamente tiene todos los elementos que la compra-venta establece para que sea perfecta. Un comprador, un vendedor, la voluntad y la cosa. Sí, o que tu página de internet puedas capturar un pedido a tu cliente. Con eso vas acreditando todo, ¿no? Así es. O el correo electrónico. Pero para eso tienes que institucionalizar a la empresa. Lo ideal sería que no se utilizaran correos personales, que fuera el correo de la organización. Un corporativo, un corporativo. Lo ideal sería que no se manejaran teléfonos celulares personales, que hubiera algún tipo de WhatsApp corporativo, etcétera, que todo de alguna manera esté estructurado, esté organizado, esté institucionalizado para que no haya fugas de información. Para que en caso de que se vaya el empleado o la persona encargada y después viene el SAT y te dice, a ver, demuéstrame que la operación sí existió, pues resulta que toda la información se quedó en el celular o en el correo o en el celular en el que estaba ya se fue la persona que lo ocupaba. Así es. Sí, totalmente. Entonces, proteger las claves de los correos. Son correos de la organización, no tiene por qué haber ningún respeto a privacidad porque son de la organización, ¿no? No, o sea, sí es importante porque yo diría, ¿cuántas empresas no les ha pasado que se va un trabajador y borra información, se lleva información o no deja la información que tenía que haber dejado? Y eso limita los procedimientos, limita el poder dar continuidad a los procesos administrativos, contables, legales o al área en el que estuviera involucrada la persona.
Cuando yo no tengo un control interno, un control normativo o todas estas políticas que me van a ayudar a cumplir también con la norma, me voy la probabilidad de que entren errores va a ser muy grande. Y las consecuencias al final del día quienes las van a pagar son los dueños o la propia persona moral si hablamos de entidades corporativas. Pero cuando hay un orden, aunque la empresa sea muy pequeña, los riesgos que corren en incumplimiento se disminuyen, se aminorizan. Entonces, esto al final del día es una serie de acciones que son en beneficio de todos los que las implementan. Así es. Entonces, digo, todo esto tiene que dejar huella y a lo mejor hay mucho trabajo al principio, pero ya después tranquilamente estás tranquilo porque Así ya es. la organización se va cuidando a sí misma, ¿no? Por ejemplo, si tienes una página para levantar pedidos, pues ya el hecho de que tengas ahí toda la información, quién se conectó, si tienes su correo electrónico o su celular, no sé, a lo mejor puedes hacerlo de esa forma y de eso te va dejando huella de quiénes son los terceros que se han ido, pues con los que te has ido relacionando en el ámbito de los negocios en ese sentido, ¿no? Yo lo veo como un caminito al buen cumplimiento. Vamos a pensar que estamos ante una persona moral en donde quienes se encargan del cumplimiento no conocen o no se hacen responsables de lo que tiene que hacer y en algún momento cambia de domicilio o se les olvida presentar declaraciones. Pues bueno, todo eso tiene consecuencias a futuro para determinadas personas, ¿no? El no presentar avisos de cambio de domicilio, el encontrarse en listados de los que el SAT publica de contribuyentes peligrosos y no desvirtuar que verdaderamente las operaciones se realizan, eso trae consecuencias a quienes dirigen las personas morales o quienes son socios o accionistas. Me refiero a esa responsabilidad solidaria que se traspasa cuando los incumplimientos son pues de los que están catalogados en la propia ley. Y a veces no se trata nada más de incumplimiento, sino también con quién te juntas, ¿no? Bueno, puede ser que sí cumplas, que sí pagues, etcétera, pero también tienes que buscar que tu riesgo reputacional, protegerlo, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, hay sucesos en este año en particular que pues hacen todavía más importante esto, ¿no? El tema, por ejemplo, de la denominación de cárteles del narcotráfico como terroristas, pues no sabes en qué momento hayas operado involuntariamente con alguna institución. Protégete, por ejemplo, contra la compra de facturas. A veces a lo mejor, hay empresarios que pueden hacerlo, pero también puede ser que a veces el empresario trate de cumplir y sea el personal que quiera cometer algún tipo de fraude y para eso compre algún tipo de factura y sin quererlo pues te veas involucrado en este tipo de operaciones. Entonces, tienes que establecer todos esos mecanismos para ver cómo vas a cuidar, con quién te vas a involucrar en tema de negocios y evitar, por ejemplo, la compra de comprobantes que seguros vas a proteger, porque no nada más es la organización, la directriz, sino puede ser cualquier trabajador en cualquier nivel o cualquier grupo de trabajadores que se organicen para hacer eso, y pues cómo vas a proteger. Ha habido incluso casos a nivel gobierno federal que han sido pues muy famosos muy sonados, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estafa maestra, fue pues compra de comprobantes básicamente, ¿no? Y simulación de operaciones. Entonces, ¿cómo proteger a la organización? En este caso estábamos hablando del gobierno federal, ¿cómo proteger a la organización? Pues para evitar que esto no suceda, ¿no? Que esto suceda, perdón. Hay muchos mecanismos muy sencillos, pero aún así, sí es importante considerar que no nos garantiza que no vamos a tener consecuencias negativas en algún momento. Me refiero a que vamos a suponer que la persona moral o el contribuyente persona física establece controles de revisión, de supervisión y de vigilancia de los proveedores, ¿no? Entonces, y con los clientes también, porque puede ser también de ida y de vuelta. Entonces, para poder tener ese control, antes de comprarle material a un proveedor o contratarle servicios, le pedimos su opinión de cumplimiento. Con eso, en ese momento, y lo reitero, en ese momento verificamos que pues, no tiene incumplimientos, está al corriente, no están listados, no tiene adeudos.
Le pedimos su información, su documentación, sus altas en el RFC, su comprobante de domicilio, toda la información para poderlo identificar. Y en el caso de que hubiera operaciones vulnerables, pues poder presentar avisos o hacer los expedientes de la ley antilavado. Esto no solamente tiene que quedar como una acción inicial, sino que tenemos que darle mantenimiento, porque el día de hoy le pedí la documentación, la información, y resulta que todo estaba perfecto. El proveedor se ve que es cumplido, no tiene problemas, pero resulta que pasa el tiempo y entonces se involucra en problemas o comienza a tener incumplimientos y entonces deja de tener opiniones positivas, aparecen listados del SAT y entonces lo que va a producir los incumplimientos de ese proveedor a futuro es que contamine todo lo que ya había hecho en el pasado con él, porque cuando llegue la autoridad y me revise, no va a decir es que cuando tú lo contrataste todo estaba bien y de ahí hacia atrás te valido todo porque está bien, ¿no? O sea, contamina lo que hace a futuro todo lo que se hizo en el pasado. Entonces, sí es importante que en este tipo de programas de revisión se les dé mantenimiento cada mes, cada 2 meses o por lo menos una vez al año. Verifiquemos que todos los proveedores, que todos los clientes pues estén en cumplimiento, porque eso tiene consecuencias pues muy graves para las empresas. Ajá. Y bueno, puede estar en cumplimiento, pero eso no necesariamente lo hace a lo mejor una empresa real, porque Sí. podemos hablar de que a lo mejor la empresa simplemente emite comprobantes y no tiene trabajadores, no existe propiamente, etcétera. Y es ¿no? cumplida, ¿no? Y aparentemente es cumplida, ¿no? Bueno, porque pues no lo hacen personas que no sepan, Así ¿no? es. En este caso, pues hay otros registros, ¿no? Públicos a los que podemos acceder para ver qué tan operativa es la empresa, ¿no? Por ejemplo, está el sistema de publicaciones mercantiles de la Sí. Secretaría de Economía. El En REPSE, teoría, el REPSE el REPSE. tendríamos que subir, tendría que subir cada entidad por lo menos el acta de asamblea de la aprobación de resultados de cada Así es. año, etcétera, o ver si ha subido por lo menos algún tipo de documento en este registro público. Son registros públicos, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver también a lo mejor el historial de los certificados de sellos digitales, que también es información pública, sí, ¿no? sí, Nosotros con nuestro RFC podemos entrar al Certisat Web y ahí ver cuál es con el RFC de cualquier tipo de proveedor o cliente, ver qué historial tiene respecto a los sellos, rojos, ¿no? Ajá, Detectar el uso de focos sus rojos. sellos, si han estado suspendidos, etcétera, no restringidos. En fin, todo eso es importante a la hora de probar que la empresa existe y demás, establecer estos mecanismos de cómo se van a hacer de inicio y cómo se les va a dar mantenimiento en ese caso, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto estamos dirigiéndolo al tema fiscal, pero esto tiene que ver con todo el cumplimiento normativo. Claro. Y bueno, les decía yo, existen normas ISO. En este caso, la primera la tuvimos en 2014, que fue la 19.600. Actualmente tenemos, digo, como bibliografía para quienes se interesen en profundizar en el tema, actualmente tenemos la norma internacional 37.301, que está rige a partir de abril de 2021, y tenemos algunas enmiendas a esta, una sobre cambio climático, que es la 37.301.221, otra para guías para evaluar la efectividad, que pueden ser muy buenas, la 37.302, 25, y directrices para la gestión, que es la 37.303/2025. Tenemos también normas en materia tributaria, una particularmente española, que pues fue la que inició con esto, que fue la 19.600, pero después la 19.600, pero también se ha ido modificando. Y en México pues tenemos una norma oficial mexicana que emite la Secretaría de Economía, que obviamente pues deriva de las normas internacionales. Entonces, aunque apliquemos la norma oficial mexicana o la obtengamos con la idea de irnos familiarizando con esto, pues sería muy bueno. Esta norma oficial mexicana es la NMXCC 19.600 y MNC, y se emite en 2017. Eso es para el cumplimiento normativo en lo general. Por parte de la PRODECON tenemos un manual de cumplimiento tributario, que sería, digamos, algo similar, pero dirigido únicamente a la materia fiscal, al tema fiscal. Este se emite en 2022, ¿no?
Y bueno, aquí también hay que recordar que el que tengamos este tipo de planes, de políticas, de controles, pues sí tiene un beneficio incluso legal, ¿no? En materia penal y en materia administrativa. En materia penal, porque desde 2014 ya se puede imputar penalmente a las personas morales. Ujú. Y entonces esto provocó que pues ya haya delitos para personas Ujú. morales en materia, el que arrancó con esto fue el Distrito Federal en 2014 también, y en 2016 en el Código Penal Federal Ujú. también ya se habla de delitos cometidos por las personas morales. Son responsables Son de delitos responsables penales, de delitos correcto, las sí. personas morales. Y también pues pueden ser responsables de infracciones en Así es. materia administrativa, y esto pues lo establece también la Ley General de Responsabilidad Ujú. Administrativa desde 2016, ¿no? Y sin embargo, precisamente en estos ordenamientos legales, tanto en materia penal como en materia administrativa, se establecen los beneficios precisamente de contar con toda esta práctica integral de evitar cometer, con la idea de evitar cometer el delito o Sí. evitar cometer ¿cómo se llama? La infracción, Sí, ¿no? En nos materia administrativa. libera de dolo y de agravantes en los delitos. Nos disminuye el las comprobar. penas. Así es. Nos disminuye las penas. Dice, si existe en materia penal es el artículo 11 bis y el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 410 y 422, que dicen que si contamos con un órgano de control permanente, o sea, no nada más es que o sea, tiene que estar estructurado, tiene que haber un órgano responsable del de cumplimiento, esto, ¿no? sí. Dice, un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado la disminución del daño provocado por el hecho típico. Entonces, si demostramos que tenemos ese órgano de control permanente, las penas por el delito, la comisión del delito se reducen. Sí, porque de alguna manera se acredita que no hay mala fe. Así es. Hay buena voluntad de cumplimiento y por alguna otra razón fue que se dio el hecho que está catalogado como delictivo. Por eso este tipo de programas van enfocados y principalmente su objetivo es evitar responsabilidad penal, fiscal, administrativa o en otras materias a quienes son sujetos de la norma legal. De hecho, dentro de las enmiendas que existen a la ISO internacional, a la norma internacional, una está dirigida, dijimos, a cambio climático, otra está dirigida en materia de antisoborno, y otra precisamente está dirigida estrictamente al tema penal, ¿no? Incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, y bueno, a nivel nacional, pues tenemos el Código Penal Federal, en lo que acabo de señalar, el Código Penal de la Ciudad de México y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que establecen o van dirigidas a este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, en materia de la Ciudad de México, es el artículo 27 quintus, que establece que si colaboramos en la investigación, dice, de los hechos que la ley señale como delito, aportando medios de prueba nuevos y decisivos que conduzcan el esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades penales a que haya lugar, además de establecer antes de la etapa de juicios o de juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en el futuro pudieran cometerse en los medios o bajo el amparo de la persona moral o jurídica. Ahí también habla de la reducción de penas. Y en materia administrativa, los artículos 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa hablan de que si se cuenta con una política de integridad, volvemos a lo mismo, entonces la sanción por la realización de la infracción se disminuye, ¿no? Entonces sí tiene beneficios, esto cada vez se va haciendo pues más necesario, particularmente con las reformas que tenemos. Pues y las que vienen el próximo año, porque para 2016 año, ¿no? Tenemos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto después de la siguiente pausa. Continúe con nosotros, por favor.
pues ya estamos de regreso. Tenemos algunos saludos de nuestro público. Dice María Guadarrama, excelente día. Rocío Núñez, buenos días. Contaclient también nos saluda. Angie ML, buen tema, excelente tema. ¿Podría mencionar el nombre de las normas? Bueno, les las repaso nuevamente. A nivel internacional, la primera es la 19600, pero esa ya está eliminada. La que la sustituye es la ISO 37301 de abril de 2021, con sus enmiendas, la 37301-2021, que se refiere al cambio climático, la 37302-2025, guías para evaluar la efectividad, la 37303-2025, directrices de gestión. Y en materia tributaria en particular, tenemos un antecedente en España, que fue el primero que se creó, que fue la UNE 19602. Y también ahí en España tenemos respecto a las como derivaciones, digamos, de esta UNE 19602 y con sus derivaciones, que es la 19601 de compliance penal, y tenemos otra también, la 37001, gestión antisoborno. Y bueno, tenemos ahí, eso es en materia internacional. En materia nacional, pues como una aplicación en México de esta ISO que nace desde 2014 y se sustituye en 2021, tenemos una norma oficial mexicana, que es la 19600, de hecho, norma oficial mexicana CC 19600. Y en particular con el tema fiscal, el manual de cumplimiento de la PRODECON. Ajá. Y bueno, también tenemos saludos de Aisa Camacho, de Alejandro Calderón, de Patricia Montes y de Luis Burgos. Pues muchas gracias por sus saludos y sus comentarios. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, lo hacemos con ustedes y para ustedes. Pero bueno, entonces hablábamos ya de la materia fiscal, que a final de cuentas también son leyes, es cumplimiento de leyes. Y de alguna manera jala todo, lo fiscal jala todo, porque ahora, hoy por hoy, para probar que la operación existe, pues el hecho de que cumplas en todos los sentidos, por ejemplo, si pagaste dividendos, bueno, ¿quiénes son los accionistas a los que les pagaste dividendos? Que están en el registro de socios, están en las actas, bueno, sí, pero están en el registro de socios y accionistas. Si hubo un cambio de accionistas, se le avisó al SAT, se le avisó a la Secretaría de Economía. Tienes las actas de asamblea donde se aprobaron los resultados, que son las utilidades que estás distribuyendo. Tienes el acta donde decretas los dividendos. Todo eso te sirve para probar que lo que les diste efectivamente fueron dividendos y que no pagaste impuesto porque provenían de la cuenta de utilidad fiscal neta, que son las utilidades que fiscalmente ya pagaron impuesto y que ya no tienen por qué volver a pagarlo, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, no sé, ahora sí que desde el punto de vista de cada quien, yo le digo a mis alumnos que la materia fiscal es una materia muy compleja porque se interrelaciona con todo. Y hasta las normas de información financiera. Con todo. Si yo, no sé, quiero hablar de personas físicas, tengo que saber de matrimonio, tengo que saber de copropiedad, tengo que saber de sucesiones, o cuando las personas fallecen, tengo que saber de tesoros, tengo que saber de muchísimas cosas. Entonces, el tema fiscal, el tema tributario, hay que conocer toda la normatividad, porque también toda la normatividad ayuda al cumplimiento fiscal. La materia fiscal es una consecuencia de lo que yo hice en la materia civil, en la materia mercantil y en la materia laboral. Primero hago todos los actos en otras materias y después viene la fiscal, que es imponer las consecuencias de todo lo que hice. Pero para imponer las consecuencias, unas y no otras, tienes que demostrar, en su caso, que la operación fue tal. Y para demostrar que la operación fue tal, entonces ahí regresamos al derecho mercantil, al derecho civil, a los avisos, comprobar, demostrar, a las actas, a los comprobantes, a los contratos, a todo lo demás que tienes, a la materia laboral, que es lo que los expedientes de los trabajadores, en fin, todo este tipo de situaciones. Entonces, sí, la materia fiscal es va y viene, ¿no? Sí, el tema REPSE, por ejemplo, cuando se incorpora la modificación en el 2019 para los servicios u obras especializadas, la regla está en materia laboral, pero el legislador no dudó en tomar la regla laboral y ponerla como un requisito
para cumplimiento fiscal. Entonces, resulta que si en materia laboral yo no cumplo con el registro en REPSE, presentar mis avisos, mis informativas ante el Seguro Social, ante el Infonavit, entonces en materia fiscal tengo consecuencias, dos consecuencias. La primera es que el concepto no cumple con requisitos fiscales y aquí el legislador lo cerró el círculo porque además de no cumplir con requisitos, lo incorpora en una fracción del artículo 29 de la ley del impuesto a la renta, donde están los no deducibles. Y entonces no cumple requisitos y además es no deducible, lo cual impacta en reducciones de capital, en ventas de acciones, en distribución de dividendos. Entonces, algo que yo no cumpla correctamente en materia laboral tiene consecuencias en todos lados. Entonces, por eso creo que es muy importante el tema del día de hoy. Así es. También tenemos un mensaje de Silvia Madeleine Vázquez León. Dice, buenos días, excelente tema para estos tiempos que estamos viviendo con la nueva política de fiscalización. Claro. Yadira Yescas, excelente tema e implicaciones. Además, maestra, fíjese, es un tema tan importante y sobre todo nosotros como contadores, quienes se dedican al área legal, es un área de oportunidad para poder establecer programas con los clientes de cumplimiento y además vamos a cobrar, o sea, no es que, digo, ya cada quien sabrá cómo, pero es un elemento que nos aporta trabajo haciéndolo o sabiéndolo hacer bien. Y bueno, ahí entonces tú como despacho, como firma, como contador independiente, que pues somos los que más conocemos a las organizaciones de manera integral, ¿no? O sea, sí, el abogado puede estar ahí, pero conoce un punto de la operación a veces. Sí, o el día que despiden a alguien, el primero que está ahí es el abogado, pero o sea, solo son en ese caso temas específicos, y el contador, pero son temas específicos muy dirigidos, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. es una visión integral, a menos que sea un asesor legal que constantemente esté en la organización y demás, que por lo menos yo no he visto así a veces sí he visto que hay igualas y demás, pero no he visto un cuidado de la firma legal, a veces ni en lo que les toca, ¿no? Así en es. ese caso, ¿no? Es un tema también cultural, ¿sabe? Porque a veces los empresarios pareciera que les gusta más apagar fuegos que prevenir, y cuando uno se da cuenta lo que se gastan apagando fuegos, es mucho más costoso que hubieran implementado un grupo de contadores, un grupo de abogados, un grupo de administradores o un grupo homogéneo de personas que le ayuden al cumplimiento. Y realmente en muchos de los casos les puedo asegurar que se ahorran más de lo que gastan por pagar multas, recargos, actualización, atender que la tasa de auditorías. recargos ahora se va de 1.47 para los mensual incumplidos. a 2.07 para los casos de mora, Así ¿no? es. Así Entonces, siempre la prevención va a ser mucho mejor que apagar los fuegos. Y te ayuda, bueno, a no tener problemas de carácter fiscal, pero también te ayuda en tu relación con los bancos. Sí. Para tener mejores créditos, con mejores condiciones de crédito a plazos mayores, porque tienes esa confianza por parte de terceros, ¿no? Para que puedas operar en ese sentido, acceder a otro tipo de clientes. Y además de que los bancos, por la operación que realizan, todo lo que hacen, por ejemplo, para efectos de la ley antilavado, todo es vulnerable. Entonces, cuando yo tengo operaciones importantes en banco, no sé, voy a abrir una cuenta bancaria y voy a depositar una cantidad importante, el banco va a cuestionar y cuestionan de dónde viene el recurso, quiénes son los socios, cuál es el cumplimiento de los socios, qué compras, de dónde vino, qué vas a hacer con el dinero. Entonces, es una operación natural porque los bancos también están sujetos a cumplimiento y, por supuesto, que no quieren meterse en problemas como muchos bancos han tenido, que seguramente no revisaron con quién contrataron. Ya desapareció el banco CI, ¿no? Así es. Pero son problemas de cumplimiento. Si estos bancos hubieran establecido un programa de cumplimiento, de vigilancia, muy probablemente no les hubiera ocurrido el cierre que tuvieron, pero pues, no, o sea, estas son las consecuencias. Y arrastran de no a todos, esto. porque cuántas cuentas no fueron protegidas por el seguro del IPAF y que perdieron dinero, ¿no? De lo que tenían ahí depositado, si no lo sacaron a tiempo, si no pudieron sacarlo a tiempo, pues cuánta gente no perdió dinero en ese sentido. Entonces, sí tiene uno que cuidar con quién se mezcla en ese sentido, ¿no? Y tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Entonces, sí es importante
establecer este tipo de políticas, institucionalizar a la Así empresa, organizarla completamente, Sí. ¿no? En ese caso. Y bueno, nos hablaba precisamente una de las, nos hacía mención a la fiscalización que viene. También hablábamos, por ejemplo, del manual de cumplimiento de De la la Prodecon. Prodecon. Y vámonos, si quieres, Sí. voy a hablar en particular de la parte fiscal, que ya vimos que de alguna manera, pues hace que si cumplimos en la parte fiscal es porque estamos cumpliendo con todas las demás leyes que giran en Tenemos que torno cumplir. a lo fiscal, Así ¿no? O es, sea, así si es. podemos decir que efectivamente la organización cumple desde el punto de vista Sí, fiscal, sí, sí. es porque previamente nos aseguramos de que la organización cumple con Con todas todo las lo demás demás. leyes y entonces fiscal funciona de manera Ordenada. y Sí, sí, tranquila. sí. Y de hecho era lo que yo iba a mencionar con respecto a las firmas pequeñas o a Ujú. las firmas de contadores, que decíamos, nosotros estamos ahí, somos los que conocemos de manera más amplia las organizaciones, conocemos qué pecados cometen los empresarios también en ese caso. Sí. A veces, porque A luego. veces, sí, a veces digo, a veces sospechamos por lo Sí, menos, sí, sí. pero bueno, a veces nos damos cuenta, a veces no. Pero y hay distintos tipos de pecados, ¿eh? No nada más, por ejemplo, el tema de las facturas, el tema laboral, Sí, sí, sí. si están pagando honorarios en lugar de salarios, no sé. Sí, 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 Sabemos sí, más sí, o sí. menos qué es lo que está pasando en la organización y cuáles son los riesgos en los que está inmersa esta organización. Pero bueno, entonces, si nosotros vamos a dirigir nuestros servicios a un cumplimiento más Ujú. amplio, pues yo creo que nosotros tendríamos que empezar por elaborar nuestros propios manuales Así es. para que en un momento dado fuéramos adaptando este manual general que Ujú. hiciéramos. Tenemos mucho conocimiento ya previo de esto en materia de control Ujú, interno. ujú. Las propias normas de información financiera prevén, de alguna manera se desprenden varios supuestos o reconoce varias situaciones en ese caso. En fin, entonces conocemos todas las leyes más o Sí, sí, menos, sí. porque las aplicamos, sobre todo la parte que es más dinámica, como puede ser la parte laboral, en fin, la parte mercantil, las leyes mercantiles, Sí, la materia etcétera, fiscal ¿no? tiene un punto bien importante porque va a obligar al cumplimiento de lo demás. Ujú. Ejemplo, veíamos en el tema laboral, el corporativo que comentaba al principio. Si yo, por ejemplo, quiero integrar correctamente mi contabilidad, pues el código en su artículo 28, el 33 de su reglamento y los artículos 30 del propio código señalan que forma parte de la contabilidad las acciones, los libros sociales, las actas de asamblea. Entonces, si yo quiero dar correctamente cumplimiento a mi obligación contable en materia fiscal, tengo que pedirles a los encargados de cumplimiento corporativo que me den libros, que me den actas, que me den acciones, vaya, porque si no yo voy a tener un incumplimiento en la materia fiscal. Entonces, creo que la materia fiscal es una Un herramienta resumen de muy todo, grande ¿no? Ajá. que al final del día, si algo está mal en el tema mercantil, lo fiscal lo va a tener que obligar a que se cumpla. Si algo no está bien en el tema civil, en el tema antilavado, en el tema laboral, se va a tener que cumplir porque, como comenté, la materia fiscal es una consecuencia de lo que ya hice en otras Así materias. es. Entonces tenemos que elaborar nuestros propios manuales Ujú. e ir, pues, de alguna manera tratando de adaptarlos a cada organización. Y obviamente no nada más es que tenga uno el manual y lo venda, sino ver que efectivamente la organización Claro. cumpla, ¿no? Estar al pendiente, estar revisando, de hacer pruebas selectivas, etcétera, ver que todos los Así procedimientos es. que se recomiendan se cumplan, ¿no? Y dar En ese caso. continuidad, porque no todas las personas que están en una organización permanecen de por vida ahí. Entonces, hay rotación de personal, algo que es natural, que es normal. Pero si se va una persona que estaba encargada del cumplimiento, pues no tengo problema porque la que llegue tiene ya todo el manual, ya tiene todas las reglas que tiene que cumplir y con eso no se va a pasar absolutamente Así nada es. o lo que Es se un pueda pasar servicio va a que ser podemos mínimo. ofrecer nosotros y podemos incluso certificarnos Así en es. ese sentido, ¿no? Si quieres entonces, considerando que lo fiscal es Ujú. como resumen de todo esto, o a lo que va a dar todas las demás leyes, pues hablaríamos, por ejemplo, del manual de cumplimiento ¿De la tributario Prodecon? de la Prodecon,
Y dice, bueno, ¿qué es el cumplimiento tributario? Dice, son las medidas dirigidas a disminuir riesgos fiscales. Y ese Ujú. creo que es el punto medular del compliance, Así es. en general, es tratar de disminuir riesgos Riesgos. para la organización, ¿no? O en cualquier materia, ¿no? Si Sí, en estoy en lo cualquier materia para la penal, riesgo organización en penal. general, ¿no? Dice, en este caso, pues dirigido a la parte fiscal, mismas que ayudarán a generar un correcto cumplimiento de obligaciones fiscales a través del establecimiento de políticas, Ujú. protocolos de prevención, detección y gestión, tendientes a mejorar la relación con la autoridad mediante la cooperación y Así es. transparencia tributaria. Y esto implica también una gran labor de sistematización de las organizaciones, Ujú. ¿no? Entonces, que tengas un software que te Que detecte rápidamente, que funcione, funcione y que te detecte rápidamente problemas con listas del SAT, que no haga lo que sé, tenga que hacer, que los haga lo que registros tenga que contables, hacer, los porque luego, registros contables, y que lo aprendan a explotar en las empresas sí, al 100%, porque muchas veces el software sí hace hace, lo que se supone que hace tiene muchas que hacer cosas, y no lo hacemos, ¿no? se Aquí desconoce, empezaríamos, sí, por sí, sí. ejemplo, pues desde la parte contable, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Tenemos programas para el registro contable casi automatizado, Claro. pero no se aplica como se debe aplicar, Y ¿no? eso optimiza no solamente tiempo, sino recursos, ¿no? Hace todavía algunos ayeres, cuando trabajaba yo al principio, recién egresado de la licenciatura, los registros eran manuales, te llegaban carpetas verdes y te tardabas Un Windows todavía días, con el... exacto, como... días completos haciendo registros. El día de hoy cargas un archivo con todos los FDIs, le das la instrucción al programa a qué cuentas tiene que afectar o con qué parámetros tiene que hacerlo y en 10 minutos tienes un registro contable de 1000 facturas, miles de Sí, aunque facturas. hay varios temas ahí, ¿no? Primero, el registro contable, pues a veces te lo propone porque es el último que hiciste. Si los anteriores están Sí, sí, mal, sí. ya se fue, ¿no? Y también ahí hay un problema. El primer tema, yo creo que hay que discriminar cuáles son los FDIs que no se deben contabilizar. Porque luego se suben todos y todo se contabiliza y no se fijan en más, ¿no? Y por ejemplo, los FDI sustitutos, pues no deberían Sí, porque registrarse, puede podría duplicar duplicar, o por lo menos operaciones. hay que validar Ujú, si se ujú. registra o no, porque si el original fue un cambio nada más de comprobante y la Así es. transacción original ya se registró, pues entonces a lo mejor el sustituto ya no se registra. O sea, es un registro manifestando la sustitución, pero que sin que se duplique la operación. Ajá, o sea, hay que cuidar eso. Así es, Entonces, así es. primero hay que separar los que tienen Ujú. CFDI sustitutos, los anticipos de clientes o de los CFDIs que involucran Anticipos. anticipos. También hay que validar que el registro sea el correcto, porque a veces Ujú. ven el RFC y todo lo cargan a compras, todo lo cargan a Sí, gastos sí, sí. y no se dan cuenta que es un CFDI de De anticipos, anticipo. ¿no? Y lo Entonces, lo consideran ingreso y no tiene que afectar esas cuentas. así O, es. por ejemplo, me llega a la mente, maestra, las facturas, que de repente es un gran conflicto para muchos, las facturas que se hacen con moneda extranjera. ¿Qué tipo de cambio ocupo? ¿El que me pusieron en la factura, el del diario oficial o con el que compré la moneda? Entonces, esas reglas no las hace el programa, esas reglas las tenemos nosotros que Ujú. tener muy claras para que demos cabal cumplimiento a lo que establece la norma. Entonces, siempre tipo de cambio es Bueno, en un lío. teoría tendría que ser el tipo de cambio del documento, pero tendríamos que validar que el tipo porque en teoría todas las operaciones son a crédito, aunque sean al contado en el minuto Sí, siguiente. pudieran ser, pero hay operaciones que pueden ser de contado, Bueno, sí, pero si fueran las de reglas, contado con método de pago, pues tiene que coincidirte con la salida exacto. o entrada de dinero. Pero ahí tengo que verificar cómo fue la operación, porque el código es muy claro cuando dice que si hay operaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio que voy a ocupar es con el que se adquirió la moneda. Entonces, si en una operación, ya sea de compra, liquidación, pago, si hubo adquisición de moneda, ese es el tipo de cambio con el que voy a tener que hacer el registro de la operación. Ujú. La idea que muchos se llevan es que siempre es el del diario oficial, porque como pareciera que es oficial, No, 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 no. no, es, A ver, entonces, vamos a concluir ahí. Entonces, cooperación a crédito. ajá, Te dan un CFDI con método de pago PPD ajá, en moneda extranjera, viene la moneda y el tipo de cambio. así es. Ese en teoría sería a lo que viene en el comprobante, ¿no? Sí, tengo que ver el diario oficial Que del día esté bien, anterior, que esté bien que el esté tipo de correcto, cambio. y en ese momento tengo que elaborar la factura
A ver, nada más incorporando por el lo diario del, oficial. ¿por qué el tipo de cambio del día anterior? Nada más para nuestro auditorio. Bueno, el código establece que cuando hay operaciones en moneda extranjera, Ujú, el tipo de cambio que se va a ocupar es con el que se adquirió la moneda. ujú, ujú. Pero a falta de adquisición, vamos a ocupar el tipo de cambio publicado el día anterior en el Diario Oficial de la Federación. Ejemplo, en esta operación de provisión de factura, en donde yo emito hoy la factura, es a crédito, pero está en dólares el documento, tengo que verificar el tipo de cambio que se publicó el día de ayer en el Diario Oficial, y ese tipo de cambio es el que tengo que incorporar dentro del CFDI. Eh, Creo que esa es la operación más común y en donde menos hay errores. Aparentemente, porque luego a mí me ha tocado ver Ah, o operaciones toman en dólares que le ponen 1 en tipo de cambio. sí, Digo, está mal. Entonces el receptor tiene que validar que el tipo de cambio que se aplique pues sea el que corresponde sí. bajo la regla que acabas de señalar. Y ese error, por ejemplo, va a provocar que el sistema no me automatice el registro. Ujú. Porque al ponerle 1, el sistema va a leer el comprobante, va a ver el tipo de cambio y me va a hacer el registro en dólares Con 1. con 1. Sí, obviamente cuando hagamos capturemos o registremos la diferencia cambiaria, pues va a ser un mundo de dinero, Así ¿no? es. O se Entonces, puede ir el error, ¿no? Registrada una factura en dólares en mi contabilidad que tiene que estar en pesos. Pero este tipo de errores provocan que no se automatice la información. Cuando yo incorporo correctamente el tipo de cambio en el pago o en la provisión de la factura, el sistema tiene la posibilidad de leer esos campos del CFDI y hacer el registro con el tipo de cambio que aparece ahí. sí, si ves 1 es 1 y le va a Exacto. poner 1, ¿no? Pero ya el registro se fue mal, entonces Sí, voy sí, a sí. tener que hacer otro proceso que es meterme al documento, verificar y eso que no se me haya ido, porque a lo mejor no es una factura. Pero ahí sí son te lo tienen que cambiar. 500. O sea, a final de cuentas le tienes que pedir al emisor que lo cancele y que te Sí, lo sustituya porque el tipo de cambio sí. es incorrecto, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hay quienes no lo hacen. Dicen, bueno, es que no pasa nada. No. El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación establece que cuando a los comprobantes le hace falta algún requisito o los datos se plasman en forma distinta a lo que establecen las disposiciones fiscales, no se puede deducir ni acreditar fiscalmente a través de ellos. Entonces, casos tan sencillos como, por ejemplo, pago la renta del local y se le olvidó al arrendador ponerle el número de cuenta predial, pues te faltó un dato Que hubo en un el programa hace comprobante. poco, una campaña del SAT a todos los arrendadores, les estuvo recordando Sí, que por favor en su CFDI pusieran el número de cuenta así predial. es. ¿Hay casos de excepción? Sí, inmuebles que no están dentro del catastro, no tienen un control de cuenta predial, entonces a esos no se les pone. Pero la gran mayoría sí los tiene y ese dato es muy recurrente ver que se les olvida ponerlo. Porque quien hace la factura, pues pone los Hay que datos recordar básicos. que se supone que este año ya, a finales de este año o el año que entra, va a arrancar la Plataforma Nacional del Catastro, el que esta la va a administrar la Federación Ajá. en la nueva Agencia de Transformación Digital. Y debe coincidir en teoría con lo que aparezca Así ahí, es. porque si no el comprobante aparentemente no cumpliría con los requisitos fiscales, ¿no? Y este es un elemento que yo puedo incorporar en el plan de cumplimiento, en donde yo veo que si hay facturas o hay operaciones de arrendamiento de inmuebles, porque rentamos bodegas, rentamos oficinas, es importante que la persona que verifica la recepción de los documentos tenga conciencia de que ahí debe de existir un Número campo de que cuenta diga el número predial. de cuenta predial, porque es parte de la revisión y del cumplimiento que tenemos que dar para que no haya consecuencias, pues que no sea deducible el concepto. Y los contadores a veces no vemos ese tipo de operaciones, de datos que efectivamente se cumplen, En ¿no? el momento. Porque importamos todo y Así se es. acabó, ¿no? Sí, ya cuando nos los presentaron ya lo hicieron, ¿no? En teoría ya lo debieron haber hecho. Así es. Pero bueno, son por ejemplo cuestiones de este tipo que debemos cuidar en el registro contable. Nos quedan 2 minutos ya, pero bueno, la semana que entra vamos a continuar con el tema. Pero bueno, Muy bien. nada más para concluir en este caso, entonces hay que, sí, utilizar en forma automática nuestro sistema de contabilidad, importar los comprobantes Así es. fiscales, pero cuidar los requisitos, que el registro sea correcto, Así es. que no se dupliquen CFDIs de anticipos, CFDIs sustitutos. En los mismos anticipos, el SAT dice en la guía que, bueno,
recibes un anticipo, emites el anticipo, luego emites ya la factura con su precio de compra, precio unitario, etcétera, y todo, ¿no? Y una nota de Y crédito una para nota de crédito, cancelar el pero esa anticipo. nota de crédito es nada más para aplicar el anticipo. Así es. No tiene efectos fiscales. Salvo la disminución que podría ser de esa nota de crédito en el ingreso del pago provisional. Ajá, pero no como devolución, descuento o No, bonificación. así O sea, así no es. es una nota de crédito que se deba registrar en la cuenta de devoluciones, descuentos Sí, no. o bonificaciones. Es simplemente para evitar la duplicidad Así en es, el cancelar ingreso, la ¿no? duplicidad, porque ya hice factura de anticipo y después la factura de la venta ya tengo duplicado el ingreso. La nota de crédito tiene como finalidad, sí, reducir esta duplicidad que se da en el ingreso por la emisión de comprobantes. Así es. Entonces hay que discriminar cuáles son los FDIs que sí debo registrar Sí. y los que no debo registrar. Muchas veces nos vamos a la masa de comprobantes y no hacemos esta separación de unos y otros, ¿no? Hay la técnica contable nos ayuda a que a lo mejor no tengas que meterte a revisar comprobante por comprobante. La auditoría nos ayuda a conocer, por ejemplo, procesos de validación, pruebas globales, que nos ayuda a identificar cuando hay errores. Pero necesitamos sistematizar más a la empresa y de manera más útil. Pues bueno, pues muchas gracias, maestro, nuevamente. La próxima semana tenemos una cita con la segunda parte de este programa, precisamente para promover el cumplimiento en la pequeña y mediana, el cumplimiento legal en la pequeña y mediana empresa. Pues muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Aquí los esperamos.